Hola, recibo un saludo cordial y en este nuevo video vamos a tratar un tema muy interesante, el cual he titulado Vender versus reclutar. Este es un tema que ha generado mucho debate en la industria del multinivel y diría que es un debate tan antiguo como aquel debate del huevo o la gallina que fue primero. ¿Cuál es el enfoque correcto en multinivel? ¿Debo enfocarme en vender o debo enfocarme en reclutar? Seguramente si tú le preguntas a tu patrocinador, a una persona que lleva más tiempo que tú, a alguien que tenga, digamos, título de líder de multinivel o experto en multinivel, te va a decir de una forma política que esto es 50% vender, 50% reclutar, o 70 y 30, o 80 y 20, pero ninguno o muy poquitos te van a lograr decir que el enfoque correcto en multinivel es 100% reclutar. ¿Y por qué no te lo dicen? Bueno, hay varias razones. Una, la más común es por desconocimiento y otra puede ser por conveniencia. Y eso es lo que voy a mostrar aquí porque yo te digo acá y te voy a argumentar que el enfoque correcto en multinivel debe ser 100% reclutar. Y a continuación te voy a compartir los argumentos. Para hacerlo voy a citar una experiencia que viví con un líder de Herbalife. Obviamente no vamos a decir su nombre porque esto no es un ataque ni a esa persona ni a la compañía. Simplemente uso este ejemplo porque es algo que viví y que me permite nutrirme para poderles compartir a ustedes acerca de este tema. Tuve una persona que estuvo en la red de este líder. Este es un gran líder en Herbalife, se gana mucho dinero, lleva bastante tiempo. Y esta persona que estaba en la red de él algún día tuvo esa pregunta. Javier, ¿qué debo hacer? ¿Debo enfocarme 100% en reclutar o 100% en vender o mitad y mitad? ¿Qué debo hacer? Y mi respuesta fue, te debes enfocar 100% en reclutar. Sin embargo, esta persona le preguntó a este líder, porque ella hacía parte de Herbalife, y este líder le dijo, no, tú tienes que entender que esto es 50 y 50%. Y obviamente se inició el debate, no con él, sino a través de esa persona en común que teníamos, porque yo no conozco a este líder personalmente. Eh, lo conozco como referencia, pero no personalmente. Y esta persona me decía, bueno, Javier, ¿a quién le creo? Y yo le digo, bueno, pues yo te lo puedo argumentar. Me dice, bueno, Javier, yo a la final decido creerle a mi líder porque mi líder es el que tiene el cheque. Esta persona en esa época se ganaba $30,000 o más, no sé en cuánto estará ahora. Este cheque obviamente no es un cheque real, esto es un cheque que bajé de Google pero para simbolizarlo, pero sí sabía en ese momento que esa persona estaba más o menos en un ingreso de 30, $40,000 mensuales. Y ella obviamente decidió creerle al del cheque. Ahora, yo le dije a la persona, tú puedes creerle al del cheque, pero escucha mis argumentos porque yo te puedo probar que no es como él dice. Y eso que usé para probarle a esa persona es lo que te voy a compartir aquí a continuación y lo dejo en este video para que quede como un aporte educativo a las cosas que hay que entender fríamente del multinivel para que después no nos sentamos engañados. Entonces, entremos en materia, mira. Un líder, cuando ya está en una posición de líder, cuando tiene una red construida, cuando ya es un referente, una persona a seguir, y tú le preguntas, dame el secreto para ser como tú. Bueno, ese líder probablemente lo más seguro que te va a responder es, bueno, si quieren tener más resultados, hagan lo que yo hice. En este caso particular, ¿qué fue lo que hizo este líder? Bueno, no fue tan complicado. Mira, él se ponía un botón en la solapa que decía pierda peso ahora, pregúnteme cómo. Y la gente empezaba a preguntarle y así fue que fue armando sus redes. Seguramente esto en combinación con otras actividades, pero fue uno de los, digamos, lo que él nombra fueron sus claves para hacer lo que o tener lo que hoy tiene en materia de red. Esto incluso fue tan exitoso esta técnica que muchos otros multiniveles lo adoptaron y crearon botones como trabaje desde su casa, pregúnteme cómo, que es una de las mayores mentiras contadas en multinivel, pero eso sería otro tema. Pero en esa época le funcionó. Ahora, ¿funciona hoy en día? Probablemente no, porque los tiempos han cambiado. Porque ya en el momento que él lo hizo, que debió hacer hace 20 años probablemente, era novedoso. Hoy en día ponte un botón y verás lo que va a ocurrir. La gente te va a evitar. Te van a decir, uy, ahí viene el de la pirámide esa, por el mismo desconocimiento que hay. Entonces, hay que entender esos consejos de los líderes en contexto y entorno de tiempo. Porque algunas cosas que ya funcionaron podrían no funcionar ahora. Ahora, con esto me dice algunas personas, o me decía esta persona, pero a ver, Javier, todavía no me ha explicado por qué un líder de eso le va a mentir. Si lo vemos teóricamente, un líder de eso les conviene que uno gane dinero.
y que uno haga las cosas correctas. Entonces a ellos les conviene a uno decirles la verdad o lo que ellos hicieron para que uno también gane dinero, y la medida que nosotros ganemos dinero, él va a ganar más dinero porque está encima de todos nosotros. Entonces luce como que no luce razonable que él vaya a mentir o que vaya a hacer un manejo de la verdad. ¿No será, Javier, que usted está más bien como envidioso del líder? Bueno, puede lucir así. Por eso me tomo el tiempo de mostrarte esto visualmente y dato por dato para que lo puedas entender de una manera fría. Porque puede lucir como que, sí, no, como usted no se gana eso, entonces usted está criticando. No, te voy a mostrar por qué en algunos casos a ese líder sí le podría convenir manejar la verdad. Porque recuerda que en multinivel una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse. Entonces vamos a ver esto a continuación. Cuando tú miras una red de una persona, vamos a ponerle aquí que somos la red de esta persona, y lo miras gráficamente, ¿cómo se nutre el cheque de esta persona? Bueno, se nutre de los consumos de toda esa red. Todos los que en esta red consuman, en alguna forma le nutren el cheque a esa persona. Y cuando la red es gigante, porque lleva 15, 20 años en el negocio, pues su cheque es gigante. Es así de simple, o sea, eso no tiene ningún misterio. Pero la forma correcta de graficar esto, cuando nos queremos poner técnicos e ir en profundidad al análisis, la forma correcta es trayendo un concepto que, te lo digo honestamente, me tocó a mí ponerle nombre porque no existía en multinivel para poderlo enseñar. Y es el concepto de rotación en MLM. Mira, esto te reto a que busques cualquier libro de multinivel, consultes al más experto de los expertos en multinivel y dile, ¿tú sabes qué es rotación en multinivel? Y no te lo va a decir. Es más, yo creería, te lo digo con la frente en alto, que el día que yo me muera, en mi tumba probablemente dirá, aquí yace Javier Rodríguez, el que conceptualizó o creó o explicó el concepto de rotación en multinivel que nadie más había explicado antes. Te lo digo porque esto es causa o producto de un estudio muy profundo y te digo que no lo encontré en ningún lado. Seguramente si le consulta a un líder y dice, sí, es que yo lo explico de otra manera. No, no, no. El concepto de rotación es que hasta el nombre me tocó ponérselo porque no existía para poderlo explicar y para poderlo compartir. Así que pon mucha atención porque lo que te vamos a mostrar aquí es oro en polvo y no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Y esta es la diferencia, esto es lo que puede hacerte entender cuál es la diferencia entre los que lo logran en grande y los que no lo logran en grande los multiniveles. Entonces, mira, se trata de lo siguiente. En multinivel hay un ciclo ideal de la persona que ingresa, de la persona que es reclutada a ese multinivel. Lo ideal es que cumpliera un ciclo que es el siguiente: consume, recomienda y vuelve y consume. Ese es el ciclo ideal. Ahora, el real es distinto. El ciclo real que se da en la mayoría de los casos, yo puse aquí 95% por simbolizar que es en la mayoría de los casos, pero no es un número exacto. El ciclo real, ¿cuál es? Es consume, recomienda a 2 o 3 y se va. Eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Entonces, el reto de los que hacemos multinivel es hacer números grandes para encontrar unos poquitos que se adentren en este ciclo y muchísimos que mantienen en este ciclo. Así se construye el multinivel, porque esa es la triste realidad. Si uno logra construir un multinivel donde todos entraran en este ciclo, mira, te forras, pero te forras en dinero. Pero esto en la realidad poco ocurre por una cantidad de desconocimientos y causas que no vamos a entrar en materia en eso. Entonces, estos son los dos ciclos este es el ideal y este es el real. Entonces, sabiendo esto, que esto es lo que más ocurre en multinivel, mira lo que ocurre cuando uno grafica correctamente la red de alguien que ya la hizo en grande, de alguien que ya la construyó. Esta persona tiene en torno a él, por producto de sus 15, 20 años, ha ido consiguiendo gente y ha conseguido tener una red que está como en movimiento, donde constantemente están ingresando personas. Y esto está como en una sinergia, como en un movimiento. Gira en torno a ese líder y a través de todo ese trabajo él ha ido encontrando otros líderes que también tienen gente girando en torno a ellos. Y esto en grande es donde se conforman los grandes cheques y causa que ese movimiento esté entrando todo el tiempo personas, pero también están todo el tiempo saliendo personas. Y así ese es el movimiento constante de una red. Esta es la forma más exacta de graficarlo. Es un movimiento, crea una fuerza centrífuga. Entonces, en este momento, el líder, este grande que está aquí, él tiene otros retos. Uno son los retos de construir, que ya lo hizo, y ahora tienen los retos de mantenerse. Y para esto tengo que explicarte unos conceptos básicos de multinivel para que entiendas a dónde voy. Mira, en multinivel legítimo,
Si tú reclutas, no te deberían pagar comisión porque es ilegal. Por eso en las pirámides decimos que si te pagan por reclutar es una pirámide. Es un concepto muy básico que mucha gente no lo entiende, y si tú le quitas todo el maquillaje y te das cuenta que te están ofreciendo reclutar y comisiones por reclutar, por solo reclutar, eso es ilegal, eso es una pirámide. En el legítimo no te pueden pagar por reclutar. Por ejemplo, en la empresa que yo estoy, el registro en la empresa vale $12. ¿Cuánto me pagan a mí por eso? Nada, cero, porque sería ilegal. Ahora, cuando la persona consume un producto, vamos a decir, consume un producto de $69, bueno, ahí viene una comisión. Ese es el modelo del MLM legítimo. Entonces, esto crea a la persona que ingresa, le crea la sensación o el falso concepto de que registrar, que en este caso sería reclutar, no paga, y en cambio vender sí paga. Si recluto no me pagan, pero si vendo sí me pagan. Y como en el modelo tradicional uno tiene el concepto de que uno compra a un precio de mayorista y vende a un precio de tal y se gana la diferencia, entonces, pues, bueno, vamos a vender. Entonces, ahí es donde toca formar a las personas, porque recuerda que el multinivel no se enseña en las universidades, y si la persona trata de hacerlo como es en el mercado tradicional, pues no le va a ir muy bien. Entonces, sabiendo esto, mira lo que ocurre en la red de una persona de estas grandes. Él sabe que hay mucha gente que no va a entender el concepto de reclutar, que fue lo que lo llevó a él donde está. No lo van a entender. Entonces, como no lo van a entender, él se vuelve un político y cambia, porque él ahora está manteniendo su cheque, ya no está construyendo, está manteniendo su cheque. Entonces, él cambia el concepto y se vuelve político y dice, no, miren, esto es 50 y 50% para tener feliz a todos los sectores. Porque hay gente que no va a entender el concepto de solo reclutar. Y cuando él hace eso, crea o genera un nuevo ciclo. Recuerda que vean dos ciclos. El ideal, que es consume, recomienda, consume. Y el real, que es consume, recomienda 2 o 3 y se va. Pero cuando él se vuelve un político y dice esto es 50 y 50, crea un tercer ciclo que es consume, vende y consume. Consume, vende, consume. Consume, vende, consume. Y eso causa que en su red se cambien ciertas cosas que le ayudan a la retención. Y para esto te lo voy a explicar de la siguiente manera. Mira, en el modelo original de multinivel, tú eres el consumidor y la idea es que tú consigas el producto directamente en la empresa, lo consumas y se lo recomiendes a otras personas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando sales a hacer esto y le recomiendas a uno o a dos, y muchos tuviste que decirle probablemente a 15 y los otros te rechazaron y te dijeron que te engañaron y que te lavaron el cerebro, entonces ya te quieres ir. Y por ahí si el producto no te está funcionando mucho, te quieres ir. Entonces tu patrocinador te dice, no, venga, hable con mi líder que él sí le va a decir el secreto para ser como él. Y claro, ¿quién no quiere hacer dinero? Él es el del cheque, hay que escucharlo. Y ese líder te va a decir, esto es 50% ventas y 50% reclutar. Y te va a empezar a hablar en el lenguaje que tú quieres escuchar. Te va a decir, mira, tú lo que tienes que hacer es, para manejar los tiempos del negocio, tú lo que tienes que hacer es una inversión como empresario, porque si quieres en grande, tienes que hacerlo en grande, y te mete todos esos conceptos, y todo para llevarte a comprar una gran cantidad de producto, y te va a llevar a que tú digas, bueno, y ahora tú sal ese producto, y sálselo a ofrecer a más personas, y que ellos lo compren de ti, y tú te ganas la diferencia, te ganas el margen, porque como lo compraste al por mayor, entonces te ganas el 20, el 30, el 40%, y te lo pone en números y dices, wow, eso sí lo entiendo, ese sí es mi lenguaje, y ya no te vas, ya no te quieres ir. Entonces entras en ese nuevo ciclo de consumir, vender, consumir, vender, consumir. ¿Y esto qué causa? Que tú tengas que estar todos los meses vendiendo, vendiendo. ¿Cómo te puedo probar esto? Busca cualquier promotor de una empresa antigua, Herbalife, Amway, seguramente habrá otras, pero usemos esa como referentes. Y si tiene un auto, pídele que te abra el baúl del auto y vas a ver que está lleno de productos, porque se volvió un vendedor. Y cuando eso ocurre, tú mataste el multinivel. Ahora, ¿pero por qué este líder te dio ese mal consejo? No vas a llegar nunca como él. ¿Por qué te hace consejo? Porque en ese momento él está buscando retener. Y él sabe que en el momento que te dice eso, tú no te vas, y ese nuevo ciclo en el que entras de consumir, vender, consumir, también le nutre su cheque. Y hace que retenga una gran cantidad de gente que dice, no, es que eso de reclutar no pagan. Pero esto de vender, esto sí tiene sentido. Y se quedan vendiendo y él nutre su cheque igual. Y se tiene que volver un político, porque si no se le va a toda esa gente. Y él no tiene el control para influenciar a toda esa gente. Por eso le toca volverse un político y decirlo así. Entonces, esto empieza a hacer que menos gente se empiece a ir. Y obviamente, como es el que tiene el cheque, la gente va a decir, no, pues creámosle a él. Por eso te decía, cuando te digan eso, pregúntale
qué porcentaje de su cheque es de reclutar y qué de vender, y te vas a dar cuenta que el 100% de ese ingreso viene de reclutar y no de vender. Muchas gracias, te espero en un próximo video.